Bueno, muchas gracias, Sara, muchas gracias a todos por estar aquí, eso antes que nada. Y sí quería comentaros algo que quizás sí puede salirse de lo que son las experiencias habituales o ciertos temas, pero bueno, en definitiva, de lo que sí que trato de mostraros es otro modelo de sanidad, porque medicina como tal es todo lo que todos nosotros sabemos. Es la medicina que procede del Occidente, es la medicina que se empieza a gestar en el modelo hipocrático. Esto serían, en realidad, modelos de salud, ¿vale? Es que si no le cojo. Espérate, que no sé si lo tenemos encendido. Ahora. Estos serían, en realidad, modelos de salud. Y lo que es interesante de todas estas charlas, de todo lo que os voy a mostrar, es que la diferencia... Oh, le cojo, si no le cojo, no hay problema. Ahí. La diferencia con Occidente es que son modelos de salud-enfermedad mucho más humanitarios, mucho más basados en el contacto persona a persona por parte del especialista de lo que nosotros aquí estamos acostumbrados. Porque yo estoy segura, y mira que yo trabajo en medicina hospitalaria, que más de uno habéis tenido una experiencia, si no negativa, no agradable, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poco todo lo que es la cosmología, la relación con la religión, vamos a ver muchas cosas y mucha imagen. Y espero no daros una turra antropológica a nivel superior y manteneros con los ojos abiertitos. Ahí. Esperar. ¿Cómo lo paso? Si no me deja. Ahí. Bueno. Os he hecho un pequeño índice para que podamos ver cuál sería la dinámica, ¿vale? En primer lugar, los conceptos de salud y enfermedad no tienen absolutamente nada que ver con nuestro modelo, ¿vale? Es una cuestión de equilibrio o desequilibrio, más que la realidad como enfermar. ¿Qué son todas estas palabras? Vais a oír palabras y términos que a mí me salen fluido, que lo mío me ha costado, pero bueno, que no hace falta, por supuesto, que os centréis en esto. Pero Cocoliztli, ¿qué era Cocoliztli? Pues son las grandes epidemias que son una de las causas del despoblamiento de América una vez que llegan los españoles, son las grandes mortandades. La función de sanitarios, del equivalente a nuestros sanitarios, que eran curanderos, parteras, hierberos, hueseros, etcétera, y vamos a ver un ejemplo real, ¿vale? Una vivencia que uno de los trabajos de campo que he hecho y que más me ha llenado. ¿Qué son estas dos cositas? Bueno, pues es la forma que tenían de dejar sus impresiones una vez que llega la conquista, porque evidentemente esto es un soldado, y estos son glifos, que era la forma de expresar, es una forma de escritura, ¿vale? Es escritura pictográfica. Aquí, ¿qué vemos? Pues un señor sentado en una especie de trono, en un ikpali, es un señor, pero ¿qué tiene el señor? Luego lo iremos viendo. Está lleno de una serie de granitos, es la representación de la viruela, ¿vale? Y aquí es un glifo en 1538, obvio que esto ya lo pone en castellanos, pero aquí lo que nos está hablando es lo mismo, de la gran mortandad, de que se morían a puñados. Vamos a empezar, escucharme más que leer todo esto, esto está a vuestra disposición cuando queráis. Concepto de alma, no tiene nada que ver el concepto occidental de alma con el concepto que tenían de alma los antiguos aztecas, ¿vale? Que es la cultura donde nos vamos a centrar. Y ellos consideraban que existían tres almas diferentes, una era el tonalli, otra era el ijillotl y la otra está en otra diapo que la vais a ver ahora. El tonalli residía en la cabeza, residía en el cabello, estaba en contacto directo con las entidades celestes, se introducía en el momento del nacimiento del niño, pues a través de la fontanela, a través del agujerín que tienen los bebés en la cabeza, y dependía directamente del sol. El sol daba fuerza, daba ánimo, y tenía una característica, y es que son almas que pueden salir del cuerpo y pueden viajar a otras realidades, pueden moverse, unas en el sueño, otras en la vida real, pero lo podían hacer sin problema. ¿Cuál es esta alma? Esta alma está en relación, reside en el hígado y está en directa relación con el inframundo, con la oscuridad. Se insufla también por las divinidades en la vida intrauterina,
se ofrecía el niño al agua y tenía otra serie de propiedades, valentía, pero también codicia, deslealtad, pasiones ocultas, etc. Y esta se representaba como un gas luminoso, pero frío, muy denso, porque estaba en relación con esta potencialidad de viajar al inframundo, y también estaba en relación con el pecado. Y muy importante era la que los hechiceros, los nahualis, eran los que potenciaban las facultades de este alma precisamente para poder cambiar de estado y poder pues, hacer sus cocinas a la gente. Bien, la tercera de las almas, el teyolía. Vivía en el corazón, es de hecho la que los cristianos van a equiparar al alma nuestra, al alma occidental. Su propiedad fundamental es la vitalidad, es el conocimiento, cómo fluye a lo largo del organismo, es de naturaleza caliente. Esta gente vivía mucho la dualidad, es un sistema dual de pensamiento, la dualidad frío-calor. Y entonces para ellos era de naturaleza caliente, y perder este alma, mientras que las otras dos no, te podían dejar enfermo, pero perder el teyolía suponía la muerte. ¿Cómo se dañaba? Pues por distintas transgresiones sexuales, por mal de los hechiceros, del otro alma que hemos visto, pues dañaba esta. Y aquí, que es una representación, es el códice Laúd, este es prehispánico. Si veis esta imagen, tenemos la representación de las tres almas. El alma que sale de la cabeza es una representación iconográfica de Quetzalcóatl, ¿vale? En su forma de dios del viento. Sale directamente de la cabeza. Esta saldría, parece que sale de la rodilla, pero no, sale del corazón, es el teyolía, y el gas malo, el gas que hace que los nahualis puedan cambiar de forma, mirar la representación que tiene y de dónde sale. Bueno, ¿y qué es la medicina mexica? Vamos a hablar un poco para que nuestros términos sean más fáciles. Hombre, ya sabemos que medicina es la hipocrática, pero en vez de hablar de sistemas de salud, remedios curativos, vamos a cortar un poco y hacerlo más sencillo, pondremos medicina, ¿vale? ¿Qué características tiene? Bueno, tiene muchas características que actúan sobre y piensan sobre las causas sobrenaturales y causas mágicas. Hoy día parece que sí que tienen ciertas reminiscencias chamánicas. Se consideraban que eran terapeutas tradicionales y hoy día también se les llama así, como luego veremos, a los antiguos herederos de estos sistemas, y tienen ciertas características. Pero es que además hay otros especialistas que vamos a ir viendo cómo resuelven cierto tipo de trastornos. ¿Qué procedimientos? Pues muy variados. Había hechiceros, nahualis, emitían augurios, hacían pronósticos y diagnósticos basándose en los calendarios rituales, que sería en este caso el Tonalpowali, que vamos a ver muchos ejemplos. Eran capaces de alterar su estado de conciencia con psicotropos, el ololiuqui, el peyote, el San Pedro, todos estos, para viajar a la causa del mal y ahí actuar y traer los remedios. También podían transformarse en otros seres, como os decía, en relación con los nahualis, y hacían los diagnósticos, como os he dicho, a través de estos calendarios rituales, en función del signo en el que naciera el niño. No se ve, bueno, yo por aquí no lo veo muy bien, pero bueno, esto es una característica que podía tener uno de estos individuos con capacidades especiales, que ahora veremos cómo se identificaban. Mirad estos pies, son dos pies metidos para adentro, generalmente producto del parto, de una mala posición, es un pie zambo, ¿vale? Un equinovaro congénito. Es un mural que está en esta localización, y este es un individuo que por las características que tiene, esto es la vírgula de la palabra, es decir, los bocadillos de los cómics donde hablan los personajes, pues esto era lo mismo. Y como está ahí con muchos elementos floridos y demás, y la vestimenta, sí que se sabe que era un individuo en relación con el chamanismo, con la curación, etcétera. ¿Y qué hacían para adivinar? Bueno, tenían unas categorías de adivinación en relación a la salud-enfermedad muy diferentes. Bueno, pues arrojaban los granos de maíz, ahí tenéis las referencias de donde se va sacando todo. De hecho, en el Códice de Tudela, que es una joya que tenemos en el Museo de América, se ven perfectamente estas imágenes, que os las voy a poner. También se identificaban las cosas en función de nudos en las cuerdas
o a través del agua, echaban granos de maíz en el agua y frijoles y se veían si flotaban o no flotaban y se sacaban los augurios, si eran buenos o malos. Uno de los especialistas que adivinaban eran los tetonaltique, que eran los que adivinaban la salud de los niños en los reflejos en el agua. Entonces, en el caso de que pusieran a un niño que, bueno, pues que tenía sus diarreas, su mal estado general, y el especialista lo ponía, lo asomaba y a que la cosa no reflejaba, es que probablemente el niño había perdido esta primera alma que os hablaba, la que vivía en la cabeza, el tonal, y la que entraba y salía por el agujerito, por la fontanela, y eso era muy típico de los niños, y a partir de ahí pues, se podía actuar en el tratamiento. Y también se puede modificar el pronóstico, que lo vamos a ver. Mirar los procedimientos de adivinación para realizar la cura. Esto es el Códice Tudela. Veis los granitos de frijol, las judías y las suertes del maíz. Esto es una representación de Quetzalcóatl, en forma de dios del viento también. Cuando veáis una representación que tiene una especie de pico de pájaro, es la representación del dios del viento, Ejecat Quetzalcóatl. Y la suerte de los nudos, en el florentino. Para ellos el sabio, el médico, era el Tisildel. Se formaban de padres a hijos, podían aparecer en área rural, pero también en grandes núcleos urbanos. Sí que se supone que los que estaban en grandes núcleos urbanos pues, tenían una formación más académica, una especie de escuelas universitarias que eran los Calmecac. Ahí sus textos médicos, en vez de los tratados del siglo XVI, pues eran el Tonalpowali, este calendario que hemos visto, los grandes códices que os los voy a enseñar. Y se estudiaba la forma que tenían los dioses de actuar y cómo podían reparar estas entidades anímicas si se escapaban y hacían enfermar a la persona, y por supuesto tenían enormes conocimientos de botánica, zoología, terapéutica, etc. No lo voy a leer, no es necesario, es simplemente el Códice Florentino, una viñeta donde nos dice y nos describe el buen sabio, el que escucha al enfermo, el que cura, el que remedia, y esto está en contraste con el mal sabio, que es el que tiene una relación más directa con el diabolismo, con otro tipo de actitudes, etc. Aquí vemos al señor enfermo, como si le doliera una muela, con la cabeza baja, y tenemos el sanador, ¿vale? Y aquí como si estuviera recogiendo y cultivando sus propios remedios herbarios, que luego veremos bastante de esto y bastante en el mundo actual. Esto es un códice colonial. Esto es Bernardino de Sahagún, que lo que hace es habla con un montón de sabios que vivían anteriores a la conquista, les pide que cuenten sus remedios, sus experiencias, no solamente en salud, enfermedad, sino en de todo, y hace un texto que son una columna en náhuatl, otra en latín y partes también en castellano, y sobre todo las imágenes pictográficas. Y como os digo, ¿qué terapéutica? Pues muy diferente. Adivinación, diálogo con los dioses, la mujer tenía libre ejercicio de la medicina, fundamental la higiene y la salud en el medio ambiente, nada que ver con el Sevilla y Madrid del 16, la antigua México Tenochtitlán, con los canales, etc. También los procesos de adivinación, porque eran capaces de anticiparse al comportamiento del ser humano en función también de la enfermedad y de ciertas características. Y también la importancia que le daban a la transgresión y al carácter y a la intervención de la divinidad con el enfermo, no solo para darle el remedio y las técnicas, sino también incluso para ocasionar la muerte del paciente. Pero lo fundamental y lo que se ha transmitido a los modernos terapeutas es la capacidad de escuchar, no solo la confesión, sino estar al lado, acompañar, y eso de verdad que es fundamental, y es un poco lo que te enamora de este tipo de culturas. Uno de los especialistas, pues el Paini. ¿Por qué? Porque era capaz de viajar al más allá y con un estado alterado de conciencia, como os digo, con ciertos psicotrópicos dentro del ritual, y nos traía la cura. Obvio y evidente que es una medicina precientífica, por supuesto, que es una medicina absolutamente empírica, pero es que en el siglo XII, en el siglo XIII, en la vieja Europa, obviamente el método científico no estaba como muy generado, ¿vale? Eso igual es un poquito posterior.
Y eran amplios conocedores de la flora y de la fauna que utilizaban como remedios. Fijaros que entre 50 y 200 plantas eran capaces de manejar los terapeutas, pero es que esto era similar a los médicos de la España del 16. Más especialista, tenemos el Tesosotla Tisitl, que era el equivalente a lo que nosotros podemos tener en la cabeza como el cirujano, pero es que también tenemos a los Tlacopinalistlis, que son los dentistas, los cuidados de la boca, aquellos que realizaban sangrías, más en relación con el ritual que con el médico sangrador de la Edad Media, que son los Teizmikinki, los Tespatianis, que te eliminaban, eran muy frecuentes, te eliminaban las cataratas del ojo, las opacidades corneales, los hueseros, que hoy existen también, los Tepotectapatiani, que eran los concertadores, luxaciones, fracturas, también cosían heridas, hacían colgajos cutáneos. Hombre, igual parece bastante avanzado, ¿verdad? Mirad las imágenes del florentino, los tratamientos para las heridas, esto lo está narrando gente que vivió la auténtica medicina mexica, la auténtica medicina náhuatl azteca, los tratamientos para las torceduras de cuello, tratamientos para herida de la cabeza, como está limpiando o sangrando. Más especialistas, pues muchos, farmacéuticos, todos los remedios herbarios son basados en farmacoterapia. Los cirujanos militares, que tenían auténticos recursos, de hecho, cuando a Hernán Cortés en la batalla de Otumba le abren la cabeza, literalmente él no quiere que le atiendan cirujanos españoles, él dice que por favor venga uno de ellos que lo va a hacer mucho mejor y que eso probablemente no se infecte. Mirad, esto es incluso anterior, esto es en Teotihuacán, que es anterior al mundo mexica, es el mural de la ciencia médica, es un muro de una pared de un palacio de Teotihuacán, de Tepantitla, y mirar esta imagen, esto está aquí, ¿vale? Esto es un terapeuta sacándole una muela a un señor. En relación con la magia, que tenían la misma categoría de sanadores, obviamente aquellos que eran capaces de diagnosticar y de tratar las ofensas a las deidades, así hacían un poco como de pacificadores, los que leían los granos de maíz, que lo hemos visto, los techichiani o chupadores o chupadoras, que como, bueno, es bastante gráfica la palabra, masajeaban con saliva y extraían, son los que extraían pedazos de pedernal o papel que representaban las causas del mal, que también esto nos suena de otras culturas. Y aquellos que se encargaban de volver al alma perdida, esa que se había escapado durante el sueño o una transgresión, volverla al cuerpo para devolver la salud. Lo más importante, recuperar el equilibrio perdido, volver a la normalidad, porque eso es el enfermar, perder el equilibrio. ¿Y qué remedios iban a utilizar? Pues o bien directos sobre la enfermedad o bien indirectos sobre la causalidad sobrenatural y mágica. La herbolaria, formas de aplicación, yo creo que está bastante claro y es bastante gráfico, ¿no? Por el culete, pues vía oral, vía tópica por la piel en masajes, vía anal, que también aquí lo utilizaban para rituales con psicotrópicos, no solo para el tratamiento de fisuras, hemorroides y demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque los vasos que irrigan la zona del culete tienen una capacidad de absorción de fármacos muchísimo más rápida que otra serie de vías. Y hay muchos estudios ya del siglo XX, parte del XXI, donde se ven las aplicaciones médicas y se tabulan los remedios que se emplean y por qué se empleaban ellos y las características que había en función de la eficacia, etcétera, ¿vale? En resumen, emplean lo que es la magia simpática, la magia por similitud. Por ejemplo, las hemorroides que parecen flores, pues ¿con qué se trataban? Con ciertas flores que tenían esa similitud con lo que era la lesión. Y empírica, ¿por qué? Porque se basa en la experimentación, que es un poco lo que es más cercano quizá a nuestro mundo occidental.
Mirad ahí, esto es una mujer que se ve claro, se ve con el tocado, se ve que está cubierta con su faldita y ¿qué está haciendo? Pues está aliviando las molestias de la mastitis. Esto es un documento, como os digo, es el florentino, es del siglo XVI. Y aquí estamos curando la enfermedad de las nubes de los ojos, está extirpando, también es una mujer, extirpando una catarata. Pero ¿qué pasaba cuando las enfermedades las producían los dioses? Y aquí, por ejemplo, el complejo de Tlaloc, los tlaloques, que eran los dioses de la lluvia. Tenían múltiples ofrendas, unos meses dedicados, y eran enfermedades en relación con el agua, por ejemplo, la gota, por ejemplo, aquellas enfermedades en relación con el frío, que hoy día, hombre, sabemos que son neumonías, resfriados, tal. Pero las enfermedades cutáneas dependían de otra deidad, que era Xipetotec. Xipetotec es nuestro señor el desollado, es aquel que se vestía con la piel desollada de una víctima de sacrificio, se la ponía y son las representaciones iconográficas de los sacerdotes, ¿vale? Es un dios que está en relación con la fertilidad, con la floración, con la primavera. También tenía su festividad. Macuilxochitl es el dios de las flores, también lo relacionaban pues, con las enfermedades venéreas, y el dios de los niños era Estilitón, el negrillo. Pero no solamente teníamos los remedios herbarios, es que lo fundamental de todo es la palabra, que es lo que yo quiero reflejar. La palabra es un inductor de bienestar. La palabra nos crea una pseudoanalgesia endógena porque produce hormonas en nuestro organismo, libera opiáceos endógenos, otras hormonas encefalinas y endorfinas que actúan sobre el dolor directamente y también son capaces de generar ese bienestar necesario y potenciar el sistema inmune. Y hoy día sabemos que disminuyen los cuadros tumorales, fomentan la secreción de otra serie de hormonas que van a intervenir en el sistema inmune, las hormonas, por ejemplo, del estrés, etc. En las agresiones de tipo sexual, que eran faltas que se cometían sobre una determinada deidad, la Tlazolteotl, pues el perdón en este caso era fundamental, el enfermo tenía que sentirse perdonado. Hoy día tú en el siglo XXI puedes identificar qué perdón ni qué nada, si lo que tiene es un diarreón. Pues tú hoy día con otra serie de enfermedades como el empacho y demás, que tú como médico sabes lo que son, ya le puedes dar el antibiótico o lo que sea, lo que haga falta, que si no les curas lo que ellos piensan que tienen, el paciente no se va a curar, ¿vale? Luego otra serie de remedios. ¿Y cómo influían los cuerpos celestes? Que es lo que hemos estado viendo. Vamos a ver los libros de los destinos, los Tonalpowali, los Tonalámatl, la forma de influir en la salud de un individuo. Y es que las distintas partes del organismo, pues cada una está sometida a una serie de fuerzas y a una serie de energías que están regidas por los signos calendáricos. Esto es como el horóscopo de ahora. Si uno nace en mayo, es más fácil que padezca del riñón, pues esto es el mismo sistema. Bueno, tenemos distintas divinidades de las que hemos estado hablando. Este es el complejo de las enfermedades en relación con el agua, con Quetzalcóatl, en relación también con el viento, y Tezcatlipoca, que era considerado, y luego lo consideraron los religiosos, como hacen la equivalencia directa con el demonio. Fijaros estas imágenes, son ambas prehispánicas, el Códice Vaticano B y el Códice Borgia, ¿vale? Mirar que tienen de una piel de venado, por ejemplo, cómo van saliendo distintas imágenes, ¿vale? Distintos animalitos, una calavera, la muerte, un mono, salen. Estos son los signos calendáricos que incluso nos pueden recordar un poco a estas imágenes de Leonardo, del Renacimiento. Bueno, pues si uno nacía en el signo mono, sabemos que iba a padecer, pues padecería de las orejas, etcétera, etcétera. Para eso servían. Otra vez el Códice Tudela, que es el que tenemos, como os he dicho, en Madrid, en el Museo de América, y fijaros el destino de los nacidos. Las orejas, el signo que hace relación a las orejas, serán bien entendidos. Los ojos, hombres vivos y sabios, ¿veis? Un poco lo que os comentaba.
Ojo que también se podían modificar los augurios, es decir, si al hijo de un gobernante le salía un pronóstico nefasto, ya se encargaban los especialistas de cambiar los augurios por los que podía venir por detrás. Qué poco cambian las cosas a veces, incluso entre culturas. Bueno, vamos a las grandes mortandades, vamos al cocolistri. El cocolistri es la gran morición, es horroroso. La población indígena entre 1519 y 1600, mirar, un 75-85% lo que cae. Obvio que hay factores infecciosos, pero también inmunológicos, también lo que viene después, explotación, hambre, cambio climático, muchísimas cosas. En resumen, que a todo el mundo le pilla aquello como el gran horror, ¿vale? Y que todos los religiosos, todos los cronistas nos lo van a describir. Por ejemplo, Motolinía, Fray Toribio de Benavente, nos plantea una mortalidad en torno al 60-90%. Juan de Torquemada, 800.000 decesos, es una pasada. La primera epidemia, en 1520, atribuida a Pánfilo de Narváez, ¿cuál es? Pues la viruela, el gran sarpullido. Las imágenes esas que os he ido enseñando, porque luego esto va en brotes, esto es la evolución natural de la enfermedad, cae y luego vamos así, cada 15, 20, 30 años. En 1531, pues la pequeña lepra, el tepitón sahuatl, que es el sarampión. El sarampión se los llevó por delante también sin ningún tipo de piedad. Ya el término cocolistli, como tal, cuando empiezan a referirse así en las crónicas o en los vocabularios, la primera gran mortandad es en torno a la mitad del 16, y la mayor de las epidemias, la que les pilla que no saben ni qué hacer, es entre el 75 y el 76, y es, como os digo, un desmán, muy probablemente superando a lo que hemos vivido hace relativamente poco. Es un término genérico, de hecho es que ni siquiera hoy se sabe a qué se pudo atribuir, hay muchas hipótesis, desde fiebres hemorrágicas hasta una especie de tifus, un cólera, etc. El caso es que ni siquiera estudiando restos óseos y demás se ha podido saber. Ya os digo que hay muchas hipótesis, pero como tal no existe una teoría concreta. Fijaros, las fases de la viruela, redactadas en el Florentino, ¿vale? La incubación, cuando el sanador le decía, pues parece que sí, que estás malito. Cuando le invadía, la postración, la erupción, el brote de los granos, la supuración de los granos, es que es tal cual, y la muerte, la representación del difunto. Hay muchos más, porque es que, claro, ellos tenían que reflejarlo. Estos son individuos infectados, lo que os he comentado antes, aquí se ve mejor. Más, aquí de hecho nos refleja incluso los años en que moría la gente, los años de gran mortandad. Y este se ve un poco peor, pero bueno, es el Códice Moctezuma, pero es igual, es cuando va a caer Tenochtitlán, asediada por los invasores, entre comillas, pero también por la viruela. ¿Y qué va a surgir de todo este encuentro? Pues surge un nuevo sistema. Hemos pasado de lo que sería una medicina, un sistema médico precolonial, a una medicina colonial, porque claro, a partir de aquí empieza a surgir un sincretismo brutal. Pero es que los sanadores nativos incorporan también parte de las creencias y parte de las terapias de los conquistadores, que van cediendo. O sea, realmente lo que hay es un intercambio. Intercambio también peculiar, porque donde hay un sincretismo, en realidad por debajo subyace una aculturación, es decir, el invadido renuncia a mucha parte en favor de la imposición del invasor, y esto al final se acaba transmitiendo en el tiempo. Y estos sabios, estos médicos, ya no son solamente médicos, estos especialistas, en un principio, estos titichi fueron respetados, porque es que había muy poco médico español, y fijaros la que les había caído. Pero claro, en este tercio final del 16, los religiosos que ven un poco de qué va la historia, pues
hacen que se integren en el sistema. Y es cierto que cuando toda esta gran mortalidad va desapareciendo, a estos especialistas los acaban relegando a curanderos. Ya no son especialistas, son curanderos, ¿vale? Todo esto es lo que os he comentado, que este sistema era insuficiente, que tiraron de ellos y que, bueno, pues poco a poco incluso los fueron incorporando a las estructuras hospitalarias y ahí estaban con sus hierbas, sus remedios, etcétera, hasta que ya, pues evidentemente no fueron útiles. Y entonces pasan de ser especialistas a ser curanderos. ¿Por qué? Porque estos curanderos van a surgir por necesidades sociales, por la diferencia de clases. Y además, porque acceder, si nos vamos a un área rural, lejos de todo lo que era la nueva Ciudad de México y distritos importantes, pues obvio que tenía que haber ciertos recursos, y entonces la distancia geográfica a veces era fundamental. Pero también era muy importante que seguían teniendo conocimientos prehispánicos y jugaban con todos estos elementos, modificándolos y moviéndolos a conveniencia, ¿vale? Seguían manteniendo toda esta tradición, todas estas técnicas de adivinación, pero ya os digo que además de darte las hierbitas para que no fluyeras tanto, pues curaban el mal de ojo, curaban el empacho y maleficios que un médico era imposible, un médico occidental, que te curaran. Eran capaces de materializar la enfermedad, eran capaces de extraer estos chupadores de los que hablábamos al principio, succionando la parte dolorida, también otros curaban con el aliento, y lo importante y el ejemplo que vamos a ver son las parteras que fueron incluso reconocidas por los españoles, posteriormente por el Tribunal del Protomedicato. Y vamos a ver cómo se sigue manteniendo hoy día todo este sistema. ¿Por qué? Porque todas las mujeres terapeutas, todas las parteras, es decir, las antiguas parteras mexica, las antiguas titichi, son las actuales tosisihuan, que las vais a ver, las vais a conocer, porque es una experiencia de campo en este sitio, en un centro de medicina tradicional, Masehuapactli, que está en la zona de Puebla, en Cuetzalan del Progreso. La partera mexica, la partera te hace palpaciones, es la buena médica, lo que hemos visto también antes, en otra imagen del florentino, la que da la purga, la que echa la medicina, la que unta, la que atiende a la mujer, la que ayuda a parir, la que resuelve los problemas del embarazo, del parto, lo posterior al parto, la que hace todo tipo de tratamiento, todo tipo de actividad, y eran prácticamente sanadoras que se ingresaban prácticamente con la familia. Educaban a la mujer, fijaros en higiene, alimentación, le decían qué tipo de vida sexual podía tener y, fundamental, los hábitos que debía desarrollar para tener un niño sano. A partir del 8º mes, como os decía, prácticamente se ingresa la partera con la familia y hace incluso las presentaciones oficiales y, caso de parir, a ver, claro, esto es como todo, si la señora era noble, pues seguro que tenía muchas más parteras, hasta 3, 4, y si no, pues tenía la que le tocara. Preparaba a la mujer en el baño de vapor, en el temazcali, porque la humedad, el calor favorece la dilatación y favorece también el alumbramiento. Esto es una divinidad, esto la Solteol, pariendo, recién parida, ahí está. Porque claro, evidentemente no parían en el potro, parían en una situación mucho más fisiológica, que es en cuclillas. Más divinidades. Esta es el equivalente a la divinidad de las parteras, y como os decía, las formas de tratar a la señora, pero es que incluso, esto lo he visto yo con las parteras actuales, son capaces de dar la vuelta a un niño de nalgas a través de maniobras externas, a través del manteado, ¿vale? Fijaros qué cosa tan bonita, si el niño fallecía en los primeros meses, mientras tenía el agujerito abierto o incluso intraparto, cuando, bueno, pues todo desgraciadamente a veces seguía un poco la evolución natural. ¿Qué pasaba con los niños? Pues a mí me parece una imagen súper chula, ¿vale? Es el Vaticano A, es un códice prehispánico también, es el Chichihuacuauco, el árbol de la vida, porque los niños volvían al cielo de los niños y estos frutos del árbol son tetillas y los nenes pues se enganchaban bajo la custodia de las deidades y ahí, bueno, pues cuando tocaban nacer, pues se nacía
otra vez. La mujer, sin embargo, si moría en el parto, se consideraba Mosiaketske, que es la mujer guerrera, mujer valiente, y son las que acompañaban al sol en el transcurso del mediodía hasta que ella se ocultaba. Deidades con su niño, con la lactancia, porque la crianza fundamental era con lactancia materna como método de elección, de hecho se favorecía el destete hasta los 2 años. Esto es un códice prehispánico también. ¿Y qué son las actuales Tosisiguan, esta experiencia de campo? Pues son las parteras actuales, que generalmente se encuentran en área rural. Esto tiene una historia, porque, claro, esto es como todo. Si una estructura de poder gobierna y mantiene controlados a todos los integrantes de la sociedad, pues es más fácil, efectivamente, pues, como os he dicho, este control y esta participación ocasional. ¿Qué pasó aquí? Pues pasó que en los años 70-80 del siglo pasado empezó a querer controlar a todos los sanadores por parte del gobierno de la nación, y en los 70-80 entra el Instituto Nacional Indigenista y se convoca a todas estas parteras para que se capaciten, para que tengan una especie de título oficial. En los años 90 empieza a haber una conjunción, afortunadamente se dan cuenta que los médicos, los biomédicos que trabajamos en el hospital, en muchas áreas, tienen que estar mezclados con los médicos tradicionales, con estos herederos de la antigua ciencia, porque es necesario, porque es que hay cosas que, si no, os lo decía antes, no se van a curar. Salinas de Gortari en el 94 prácticamente lo manda todo al carajo, recorta el presupuesto de salud y relega otra vez la medicina tradicional a la nada. En el 2000 la Secretaría Social cambia el hospital a hospitales integrales y dejan espacio muy pequeño a los médicos tradicionales, pero bueno, poco a poco se van metiendo. Si ya os digo que esto es cíclico. Esto es Cuetzalan, seguramente lo que os suene son las celebraciones de los voladores, que es por esta zona por donde se hacen, ¿vale? Bueno, es un poco la dinámica de lo que sucede con el hospital. Fijaros que estamos hablando de una zona donde esta gente es la que habla lengua náhuatl. Aquí tendríamos un castellano, pero es que un 5 o un 10 hablan mixteco y el totonaco, es decir, que aquí o te has criado en la zona o para determinados habitantes del lugar no te van a entender. ¿Cómo no van a ser necesarios todos estos profesionales hoy día? Cuetzalan, la llegada, simplemente ni lo leáis. ¿Qué son los factores de filiación cultural? Pues son aquellos que en este tipo de tradiciones nos van a hacer o no enfermar. ¿Por qué? Porque los fenómenos naturales tienen su importancia y los sobrenaturales, pues ¿para qué os cuento? Es el fundamento de la magia simpática. Y os lo voy a decir con ejemplos. Un eclipse. Si la mujer embarazada veía un eclipse y se le quedaba mirando, ¿qué podía suceder? Pues que el niño lo que iban a hacer es con el labio hendido, con un labio leporino. O si, por ejemplo, veían a un ahorcado, también el pronóstico era nefasto. Y claro, esto es todo un sistema de creencias que llevan realmente a la enfermedad. Y de esto hay muchísimo, hay todo un corpus. Mirad lo que era el centro de medicina tradicional, ¿vale? El hospital integral, que es un hospital rural, es un comarcal muy chiquitito, pero con su área para los remedios, ¿vale? Pero aparte de este hospital, siguen existiendo los que van por su cuenta. Se cura de maldad, se sacan espíritus apoderados, limpias, aquí. Esta es una señora, es una terapeuta, es una partera, María Luisa, que está por las mañanas recogiendo las hierbas, porque tiene que ser por la mañana a una determinada hora, porque si no existe algo que se llama la mano de coyote. La mano de coyote es que si yo con mi buena voluntad me voy a ayudarla, que ya lo intenté, casi recibo un empujón, porque o lo coge una persona pura en un momento determinado, o el remedio lo que no va a servir es para nada. Y esta es otra señora haciendo sus sobadas, haciendo sus curas. Y el centro Masehua Pakli es este.
Es un centro paralelo, este no es el hospital tradicional que os he enseñado antes. Es un centro que construyen un conjunto de médicos tradicionales de la Sierra Norte, donde van a hacer sus terapias. Estas son ellas, María Luisa, la que hemos sacado antes. Y, bueno, es una especie, es verdad que el fenómeno del turismo también está muy relacionado, pero bueno, aquí van mujeres a parir, van a hacerse sus curas, etcétera, y ellas pueden salir también a la montaña. Y esto que veis aquí es el Temazcali, ¿vale? Es el baño de vapor. Aquí me metieron a mí, que creí que me moría de una sofocación, tuve que entrar, no me quedó otro remedio. Y luego, oye, pues salí muy apañadita. Entré sin las gafas, que sin las lentillas y las gafas no veo un pimiento, que pensé que me moría dentro y dije, bueno, me muero con dignidad, hago lo que tengo que hacer. Y no, bien. Y es que, vamos a ver, lo que os decía al principio, el poder es el poder, y de ahí surgen las necesidades de institucionalizar lo que es la medicina tradicional, de controlarla, ¿vale? De alguna manera, según ha ido pasando el tiempo, es verdad que los discursos gubernamentales y el papel de la OMS en relación al respeto a las diferencias ha ido poco a poco haciendo que todo esto avance y que se ayude también. Hay partos difíciles, hay cosas que van a ser quirúrgicas y que, bueno, pues se les diga que también que pueden ir, que van a estar acompañados ahí por sus especialistas, etcétera. ¿Veis? Más imágenes. Cada vez es más común acudir a este tipo de parteras certificadas, ¿vale? Porque además ellas se van a favorecer porque van a tener el seguro social, van a tener una serie de beneficios y además van a estar más cubiertas de cara a que hubiera, bueno, pues como hoy día, que haya cualquier problema en el embarazo, en el parto o en otra terapia, pues van a estar más protegidas, más cubiertas, ¿vale? Ellas... es lo mismo, si esto viene de donde viene, ayudan a las mujeres, a partir de los 3 meses del embarazo preparan los pechos de las señoras, hacen todo lo que es su terapéutica herbaria, van a preparar el pezón a partir de los 3 meses, aquí ni de coña, vamos. En el parto, favorecen el poner al niño de manera inmediata, la madre, el baño del temazcal, ya os digo que está muy implicado en la cultura. Lo habréis oído muchísimo o lo habéis visto a lo mejor en redes, en lo que es todavía el entierro ritual del cordón umbilical, porque por desgracia o no por desgracia, eso también en la New Age y en gente que, bueno, que pues sí, mira, a lo mejor procede del barrio de Chamberí en Madrid, pero decide enterrar el cordón y la placenta y darle un mordisquillo. Bueno, las creencias de cada quien son las de cada quien, pero bueno, que estos sí que tienen su cultura base. Y luego la partera va a permanecer hasta después de los 15 días del parto, ¿vale? Está casi la señora ahí residiendo, o en el caso de que estén a la montaña, están más implicadas y más cerca, incluso se pueden quedar con la familia. El baño de vapor, de aquí salí yo a 4 patas, con la toalla, que bueno, yo ya perdí la vergüenza ahí dentro, ya perdí todo. Eso sí, muy rojita, muy vasodilatada, y de ahí salí yo. Después del parto siguen favoreciendo actitudes del todo tipo naturales, favorecen la lactancia a demanda, hacen sus masajes, llaman a la leche para que vaya a los pechos, dan sus remedios para evitar que se termine y favorecen y enseñan incluso, aunque bueno, esto lo llevan aprendido, en la colocación del niño y cómo el niño, esto ya son grandes, ¿no? Pero bueno, cuando le llevan por delante, cómo el nene se va colocando para lactar, barra libre, ¿vale? ¿Veis? Lactancia exclusiva hasta los 4 meses, a los 6 poco a poco la diversificada, estos son parte de las cocinas. ¿Y qué pasa? Pues esto genera una serie de lazos sociales y en las entrevistas que hicimos, ellas nos decían, pues si es mi hijo, mira cómo le doy de comer, o sea, pero muy naturales, pues para eso tiene madre, que lo alimenta. Me lo cargo en el rebozo y nos vamos a vender al pueblo, y come bonito y come cuando quiere, ¿veis? Es todo lo que yo os decía. Siento como me baja la leche, pero claro, esto es producto de que ya se ha obrado para que la leche baje. Pues estas cositas. ¿Veis más ejemplos? ¿Veis lo que son los mercados tradicionales donde ellas compraban? Esto es una piedra lumbre. Esto realmente no es nadie, es una mujer que quiso participar y aquí pues la saqué, ¿cómo la voy a negar? Y ahora recorre el mundo.
¿Qué conclusiones podemos sacar? Por supuesto, la relevancia histórica de todo lo que os he ido comentando, pero yo de aquí quiero que saquemos otras conclusiones. Y esto sería incluso más dirigido a profesionales de la sanidad, y es el respeto y la integración, y que nos va a plantear también una serie de retos sobre la medicina tradicional, sobre el aprendizaje que podemos tener de todas estas cosas. Es fundamental. Aquí estamos de un deshumanizado que da miedito. Y nada, daros las gracias de nuevo con el mural de la Gran Tenochtitlán. Y ya estamos. Bueno, aquí tenemos dos cosas. Si nos vamos en el mundo anterior a la conquista, pues tenemos que pensar, bueno, y en muchas sociedades lo tienen, es decir, ellos conviven con la realidad sobrenatural y con la tradición. O sea, nosotros estamos hablando de fantasmas, ellos no, ellos viven con otra serie de realidades. Pero es que no solamente esto, es que estamos hablando de unos procesos de sincretismo acojonantes. ¿Qué quiere decir? Que claro, por ejemplo, te lo voy a poner con un ejemplo. En la medicina tradicional tiran de la ruda, que no te puedes hacer una idea. ¿De dónde viene la ruda? La ruda viene de Europa. Entonces, a partir de ahí se empiezan a juntar una serie de factores de unos y de otros. Y bueno, al final sale el curandero, sale una medicina diferente, la medicina colonial, que ya te digo que medicina no es medicina, pero bueno, para simplificar, y es un sistema nuevo, y de ahí es el que tenemos ahora. No, hay, por ejemplo, a lo mejor la sombra del muerto y todo esto sí que puede tener ahí una mezcolanza, pero por ejemplo lo del eclipse es muy propio de ellos. Sí, las enfermedades del eclipse son de características muy prehispánicas, sí. La liebre tiene el labio hendido. Se siguen utilizando, y luego sí que me llama mucho la atención que cada vez hay más estructuras, incluso por parte de europeos, que se implican en mantener ese tipo de sistemas. Entonces, tú tienes a lo mejor una serie de matronas de aquí que se van a aprender y ya no se van a aprender ahí al monte, no, se van a determinadas casas donde ya parteras tradicionales y matronas hospitalarias mexicanas están realizando una serie de procedimientos. Pero es que hay una cosa, es que, por ejemplo, el manteado para dar la vuelta al bebé, eso lo hacían ellas, y eso se viene haciendo desde tiempos inmemoriales. Y es una de las maniobras que más prohibidas han estado en la medicina occidental, porque te cascaban una cesárea si el niño venía en podálica, y hombre, ahora obvio que si es el primer niño y está ahí del revés, pues te la van a hacer, porque sí, porque el riesgo de la madre es importante. Pero cuando ya es una señora que ha tenido niños y que el niño está pues dado la vuelta, ahora sí se intenta hacer este tipo de maniobras, siempre en un quirófano con control ecográfico, pero el procedimiento es el mismo, es dar el meneillo para que el niño culé y se coloque.